La ciudad de Guangzhou guardaba secretos que susurraban por sus antiguas calles, pero ninguno tan inquietante como la leyenda del Árbol de los Lamentos. Enclavado en las profundidades de un parque olvidado, se decía que este nudoso centinela albergaba las almas en pena de los difuntos, cuyas voces eran transportadas por el viento como ecos de recuerdos lejanos. Como joven periodista deseoso de desenterrar verdades ocultas en las sombras, yo, Chen, me sentía atraído por este ominoso árbol. Las historias de desapariciones inexplicables y los escalofriantes relatos de quienes se atrevían a acercarse alimentaban mi curiosidad. Tal vez fuera la emoción de lo desconocido o el hambre insaciable del periodista por una historia lo que me llevó allí una fatídica noche. Cuando llegué, el parque estaba cubierto de niebla, un velo de incertidumbre que envolvía el mundo en un inquietante silencio. La luz de la luna se filtraba a través de las copas de los árboles, proyectando sombras alargadas que bailaban a lo largo del sendero que conducía al árbol milenario. A cada paso, una sensación de presentimiento se apoderaba de mi corazón. Aferré con fuerza mi cuaderno, cuyas páginas estaban llenas de notas garabateadas a toda prisa y teorías a medio elaborar. Este artículo podría ser mi gran descubrimiento, la oportunidad de desvelar la verdad que se oculta tras las leyendas y hacer justicia a los que murieron en el Árbol de los Lamentos. El aire se volvía más frío a medida que me acercaba al árbol, cuyas antiguas raíces se extendían como dedos esqueléticos que alcanzaran el cielo. La corteza era áspera al tacto, grabada con décadas de dolor y confesiones susurradas que se filtraban en mi conciencia. Voces, al principio débiles como murmullos lejanos transportados por la brisa, empezaron a arremolinarse a mi alrededor. Hablaban de remordimientos y asuntos pendientes, de vidas truncadas e injusticias sin resolver. Me estremecí, a pesar de las capas de ropa que deberían haberme protegido del frío de la noche. «Ayúdanos», suplicó una voz, con un tono cargado de desesperación. «No podemos descansar». Mi corazón se aceleró al darme cuenta de la gravedad de mi situación. No se trataba solo de historias o folclore, eran gritos de auxilio de almas atrapadas en el limbo, incapaces de encontrar la paz hasta que sus quejas fueran atendidas. Sacando coraje del instinto periodístico que me había traído hasta aquí, seguí adelante. Las sombras parpadeaban en el ángulo de mi visión, esquivas y efímeras, como si la esencia misma del árbol se resistiera a mi presencia. Y entonces, una revelación. Una figura se materializó ante mí, su forma etérea pero innegablemente real. Era una mujer joven, con el rostro marcado por el dolor y unos ojos atormentados por el peso de secretos inconfesables. «No deberías haber venido», susurró, su voz como un frágil hilo entretejido en el tejido de la noche. Tragué con fuerza, con la garganta seca por el miedo y la expectación. «¿Quién es usted? ¿Qué ha pasado aquí?» Su mirada se clavó en la mía, una súplica silenciosa de comprensión. «Soy una de tantas», respondió crípticamente, «víctimas de la injusticia, atadas a este árbol hasta que se haga justicia». Antes de que pudiera responder, una repentina ráfaga de viento recorrió el claro, arrastrando consigo un coro de lamentos que resonó por todo el parque. El Árbol de los Lamentos se había despertado, y su presencia era un crudo recordatorio de la oscuridad que acechaba bajo la bulliciosa fachada de Guangzhou. Ante la figura espectral, supe que mi viaje no había hecho más que empezar. El Árbol de los Lamentos guardaba secretos que amenazaban con consumirme por completo, pero estaba decidida a desentrañar sus misterios, costara lo que costara. El encuentro con la mujer espectral dejó una marca indeleble en mi psique. Sus palabras resonaron en mis pensamientos cuando regresé a las bulliciosas calles de Guangzhou. La vibrante energía de la ciudad se había teñido de un trasfondo de inquietud. Los días pasaban borrosos mientras profundizaba en la historia del Árbol de los Lamentos. Mi editor enarcó una ceja ante mi nueva obsesión, pero dejé a un lado su preocupación, prometiéndole un artículo innovador que cautivaría a los lectores y arrojaría luz sobre los secretos más oscuros de la ciudad.
Me pasé las noches estudiando textos antiguos y entrevistando a lugareños cuyas familias se habían visto afectadas por la ominosa presencia del árbol. Cada historia añadía una capa más al tapiz de dolor que rodeaba al árbol de los lamentos, pintando un cuadro de vidas truncadas y almas atrapadas en una angustia perpetua. Una noche, impulsada por una combinación de determinación e inquietud, regresé al parque donde el antiguo árbol se erguía como centinela. La luz de la luna bañaba el claro con un resplandor etéreo, proyectando largas sombras que parecían retorcerse con vida propia. El aire estaba cargado de expectación cuando me acerqué al árbol una vez más. Esta vez llevaba conmigo ofrendas, un gesto de respeto hacia los espíritus que habitaban entre sus nudosas ramas. El incienso ardía con un humo fragante que se mezclaba con el aire nocturno, creando un ambiente de otro mundo. Unas voces me saludaron al acercarme al árbol, un coro de susurros que hablaban de tristeza y añoranza. Tiraban de mi alma, atrayéndome hacia el corazón del misterio que había consumido mis pensamientos y mis sueños. «Buscas respuestas», entonó una voz cuyo timbre resonaba con sabiduría ancestral. «Pero ten cuidado con las verdades que yacen enterradas en la oscuridad». Hice una pausa y me tembló la mano al extenderla para tocar la áspera corteza del árbol. «Debo saberlo», susurré, con la voz apenas audible entre la sinfonía de susurros que me rodeaba. El árbol pareció estremecerse bajo mi contacto y sus ramas crujieron como en respuesta a mi pregunta. Las sombras danzaban por su superficie, tomando forma como fantasmas de un pasado olvidado. Y entonces, una revelación, una visión, se desplegó ante mí, vívida e inquietante en su claridad. Vi rostros, incontables rostros, marcados por el dolor y la desesperación. Eran víctimas de la injusticia, sus vidas truncadas por la traición y la crueldad. Entre ellos, la mujer espectral apareció una vez más. Sus ojos buscaban los míos en busca de comprensión. «Estamos atados por los pecados de los vivos», murmuró con una voz de lamento que resonó a través de los siglos. Mi corazón se encogió de empatía al darme cuenta de la magnitud de su sufrimiento. El árbol de los lamentos no era solo una leyenda. Era un testimonio de la capacidad humana para la crueldad y del legado perdurable de los agravios no resueltos. Mientras amanecía en el horizonte, tiñendo el parque de un tono dorado, hice una promesa solemne. No descansaría hasta que se hiciera justicia a las almas atrapadas en el árbol de los lamentos. Sus historias serían contadas, sus voces escuchadas. Una promesa forjada en el crisol de la desesperación e iluminada por la luz de la verdad. Pero poco sabía yo que las revelaciones más oscuras estaban aún por llegar. Verdades escalofriantes que me sacudirían hasta lo más profundo y pondrían a prueba los límites de mi valor. La revelación de las inquietantes verdades del árbol de los lamentos persistía en mis pensamientos como un espectro que se negaba a desvanecerse. Cada noche daba vueltas en la cama, atormentado por las visiones de las almas en pena atrapadas en su antiguo abrazo. Sus voces resonaban en los recovecos de mi mente, instándome a descubrir los secretos que las habían atado a este lugar maldito. Los días se convirtieron en noches a medida que profundizaba en mi investigación, impulsada por un hambre insaciable de respuestas y un sentido de la responsabilidad hacia aquellos cuyas historias había desenterrado. El árbol de los lamentos proyectaba una larga sombra sobre Guangzhou, una sombra que parecía oscurecerse a cada momento. Una tarde, mientras estudiaba los registros históricos de los archivos de la ciudad, me topé con un nombre que me produjo escalofríos. Mei Ling, una joven de una familia prominente en la historia de Guangzhou, había desaparecido sin dejar rastro hacía décadas. Su desaparición se había atribuido a un juego sucio, pero nunca se encontraron pruebas que corroboraran las sospechas. Intrigada y desconcertada por la coincidencia, seguí los pasos de Mei Ling a través de archivos polvorientos y fotografías descoloridas. Su rostro, congelado en el tiempo, me recordaba con inquietante familiaridad las vidas destrozadas por la malévola influencia del árbol de las lamentaciones.
Con cada pista descubierta, empezaba a emerger un patrón de traición y engaño que se extendía a lo largo de generaciones. El destino de Mei Ling había sido sellado por secretos enterrados en lo más profundo de los círculos aristocráticos de Guangzhou, una red de mentiras tejida para proteger a los culpables y condenar a los inocentes. Decidida a desentrañar la verdad, busqué a los parientes supervivientes de Mei Ling, una tarea que resultó ser más difícil de lo que había previsto. Las puertas se me cerraban en las narices y los susurros de advertencia seguían cada uno de mis movimientos. La élite de la ciudad guardaba sus secretos con una ferocidad rayana en la paranoia, reacia a reconocer la oscuridad que acechaba bajo sus pulidas fachadas. Pero yo persistía, impulsada por una convicción que rayaba en la obsesión. Una noche, ante la gran finca que había pertenecido a la familia de Mei Ling, surgió una figura de entre las sombras. Una mujer con unos ojos que reflejaban mi propia determinación. «Buscas respuestas», dijo rotundamente, con una voz teñida de una mezcla de cautela y curiosidad. «Sí», respondí, con voz firme a pesar de la inquietud que me corroía por dentro. «La historia de Mei Ling está relacionada con el árbol de los lamentos, ¿verdad?». La mujer vaciló y su mirada parpadeó de incertidumbre. «Algunos creen que sí», admitió a regañadientes. «Pero pisas terreno peligroso, joven periodista. Las verdades que buscas están enterradas en los rincones más oscuros de la ciudad». Su advertencia solo alimentó mi determinación. Si la desaparición de Mei Ling estaba relacionada con el árbol de los lamentos, su historia sería la clave para desvelar los misterios que se me habían escapado hasta entonces. Con un propósito renovado, juré descubrir la verdad y hacer justicia a aquellos cuyas voces habían sido silenciadas por la traición y la codicia. El camino para desvelar el destino de Mei Ling me llevó a adentrarme en los laberínticos pasillos del pasado de Guangzhou, un paisaje plagado de secretos y sombras que susurraban traición y desesperación. Cada paso me acercaba más al corazón del misterio, pero cuanto más me acercaba, más difícil me parecía encontrar la verdad. Una noche, cuando el crepúsculo caía sobre la ciudad, recibí un mensaje enigmático, una citación en una apartada casa de té situada en el corazón de un antiguo barrio. Intrigada y cautelosa, navegué por callejones estrechos y calles poco iluminadas hasta llegar a la fachada desgastada de la casa de té. En el interior, el aire estaba impregnado del aroma del incienso y el murmullo de conversaciones en voz baja. Unos ojos siguieron todos mis movimientos mientras me acercaba a un rincón sombrío donde me esperaba una figura. Un hombre de edad indeterminada, cuyos rasgos quedaban oscurecidos por el juego de luces y sombras. «Buscas a Mei Ling», afirmó con naturalidad, con una voz grave que resonaba con autoridad. «La busco», afirmé, con el pulso acelerado por una mezcla de expectación y aprensión. «¿Su desaparición está relacionada con el árbol de los lamentos?». El hombre me dirigió una mirada penetrante, como si sopesara la profundidad de mi determinación. «El destino de Mei Ling está entrelazado con la maldición del árbol», admitió a regañadientes. «Pero la verdad tiene un precio». Se me encogió el corazón al oír sus palabras, al darme cuenta de que me encontraba en una encrucijada. Elegir entre descubrir la verdad o arriesgarme a las consecuencias que aguardaban a quienes se atrevían a desafiar a las sombras. «¿Qué precio?», pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Los labios del hombre esbozaron una sonrisa triste. «Un pacto», respondió crípticamente. «Para profundizar en la historia de Mei Ling, debes forjar un pacto con las sombras que rondan los rincones más oscuros de Guangzhou». La gravedad de sus palabras se posó sobre mí como un peso de plomo. El camino que tenía por delante estaba plagado de peligros, pero el periodista que llevaba dentro ardía en una determinación implacable por descubrir la verdad y sacar a la luz la oscuridad que había asolado a Mei Ling y a muchos otros. «Muy bien», respondí finalmente, preparándome para lo desconocido. «Acepto». El hombre asintió solemnemente, y sus ojos revelaron un atisbo de respeto por mi determinación.
«Sígueme», me ordenó, conduciéndome a través de un laberíntico laberinto de corredores y pasadizos ocultos que parecían existir fuera del reino del tiempo. Por fin, llegamos a una cámara bañada por la luz titilante de las velas, un santuario cuyas paredes estaban cubiertas de pergaminos antiguos y manuscritos descoloridos. Símbolos de origen desconocido adornaban la sala y dibujaban intrincados dibujos en el suelo que brillaban con un tenue resplandor de otro mundo. «Aquí está la verdad», declaró el hombre, señalando un viejo tomo que descansaba sobre un pedestal. «La historia de Mei Ling está escrita en estas páginas, pero ten cuidado, porque el conocimiento tiene un precio que no se paga fácilmente». Con manos temblorosas cogí el tomo, cuya cubierta de cuero estaba fría al tacto. Cuando abrí sus páginas, la cámara se llenó de un coro espectral de susurros, una cacofonía de voces que hablaban de traición, venganza y la inflexible garra de la maldición del árbol de los lamentos. El antiguo tomo revelaba verdades que me producían escalofríos, y cada página era un testimonio de la oscuridad que había envuelto a Mei Ling y a las generaciones anteriores. A medida que profundizaba en sus crípticos pasajes, se desplegaba un tapiz de traición y angustia, una narración tejida con hilos de codicia, venganza e insaciable ansia de poder. Al parecer, Mei Ling había sido un peón en un juego siniestro de la élite de Guangzhou, un juego que le había costado todo. Su desaparición, orquestada por quienes pretendían silenciarla, había sido la culminación de una traición tan profunda que sus ecos reverberaban a través de los siglos. Armada con nuevos conocimientos y una sensación de urgencia, seguí los pasos de Mei Ling por los laberínticos corredores del poder que una vez habían sido su mundo. Las grandes mansiones y los opulentos salones escondían secretos tras sus fachadas doradas, secretos que susurraban mentiras entretejidas en el tejido mismo de la historia de Guangzhou. Una noche, mientras la lluvia caía a cántaros sobre la ciudad, me encontré ante las ruinas de la casa solariega de Mei Ling, un duro recordatorio del precio pagado por descubrir la verdad. La mansión se alzaba como un espectro contra el cielo tormentoso, con sus muros derruidos como testimonio del paso del tiempo y de la implacable marcha del progreso. En el interior, las sombras danzaban sobre las paredes, con movimientos fluidos y etéreos. Navegué por pasillos sembrados de escombros y escaleras derruidas, guiada por una intuición que parecía trascender la lógica y la razón. La presencia de Mei Ling permanecía en el aire, como un susurro en el viento que me impulsaba a seguir adelante. Por fin, descubrí una cámara oculta bajo capas de polvo y podredumbre, un santuario intacto por el tiempo. Las paredes estaban adornadas con símbolos de significado arcano, cuyo significado solo conocían los iniciados. En el centro de la cámara había un pedestal sobre el que descansaba una caja desgastada, la llave para desvelar el destino final de Mei Ling. Con manos temblorosas, abrí la caja, cuya tapa crujía en protesta por el peso de los siglos. En su interior había artefactos de una época pasada, baratijas y fichas que hablaban de una vida truncada y de un alma condenada a vagar por el tormento eterno. Y entonces, una revelación, una figura espectral, se materializó ante mí, su forma translúcida, pero innegablemente real. Era Mei Ling, con los ojos llenos de dolor y nostalgia, un testimonio de la injusticia que le había arrebatado el lugar que le correspondía en la historia. «Me has encontrado», susurró, con su frágil voz resonando en el silencio de la cámara. «Pero la verdad debe ser revelada», asentí solemnemente, con el corazón oprimido por el peso de sus palabras. «Contaré tu historia», juré, con voz firme a pesar del miedo que me corroía por dentro. «Haré justicia con quienes te agraviaron». El espíritu de Mei Ling brilló ante mí, una vela parpadeante en la oscuridad que amenazaba con envolvernos a ambos. Juntos desentrañaríamos la red de mentiras que la había atrapado a ella y a innumerables personas, un viaje que pondría a prueba los límites de mi valor y la fuerza de mis convicciones.
Cuando el alba despuntó en el horizonte, arrojando una pálida luz sobre las ruinas de la casa ancestral de Mei Ling, salí de la cámara oculta con una renovada determinación. El camino por delante estaría plagado de peligros e incertidumbres, pero no vacilaría. La historia de Mei Ling merecía ser contada, una historia de traición y redención que trascendía las fronteras del tiempo y el espacio. El pacto con el espíritu de Mei Ling pesaba sobre mi alma mientras navegaba por las traicioneras aguas de la historia embrujada de Guangzhou. Cada paso me acercaba más al descubrimiento de la verdad, pero las sombras que acechaban en los rincones más oscuros de la ciudad parecían ensombrecerse a cada instante. Los días se convertían en noches a medida que profundizaba en la historia de Mei Ling, guiada por pistas crípticas y advertencias susurradas. La élite de la ciudad me observaba con ojos cautelosos. Su silencio era un testimonio del poder que ejercían y de los secretos que guardaban con implacable determinación. Una noche, mientras vagaba por un callejón olvidado de las afueras de la ciudad, me topé con un santuario, un altar improvisado adornado con ofrendas de comida e incienso. En el aire flotaba el aroma del jazmín y la desesperación, un inquietante recuerdo de las vidas perdidas en el turbulento pasado de Guangzhou. Una figura surgió de entre las sombras, una mujer con unos ojos que reflejaban mi propia determinación. «Buscas justicia», afirmó rotundamente, con una voz teñida de una mezcla de cautela y reverencia. «Así es», afirmé, con voz firme a pesar de la inquietud que me corroía por dentro. «El espíritu de Mei Ling me guía». La mujer me miró con complicidad, como si vislumbrara las profundidades de mi alma. «El camino que recorres es peligroso», me advirtió. Sus palabras eran una advertencia sobre los peligros que aguardaban a quienes se atrevían a desafiar a la oscuridad. «Pero debo saberlo», insistí, con la determinación inquebrantable. «La historia de Mei Ling está relacionada con el árbol de los lamentos, ¿verdad?» La mujer asintió solemnemente, con expresión grave. «Sí», admitió a regañadientes, «las raíces del árbol son profundas, entrelazadas con los pecados del pasado y las almas atrapadas en su abrazo. Con su guía me embarqué en un viaje a través de los callejones olvidados y los santuarios ocultos de Guangzhou. Cada paso me acercaba más al corazón del misterio que había consumido mis pensamientos y mis sueños. El pulso de la ciudad latía bajo mis pies, una sinfonía de vida y muerte que resonaba a través de los tiempos. Por fin llegamos a un templo aislado, un santuario intacto por el paso del tiempo. Las paredes estaban adornadas con símbolos antiguos, cuyo significado solo conocían los iniciados. En el centro del templo había un altar de piedra sobre el que descansaba una daga ceremonial, una reliquia de los rituales ocultos de Guangzhou. «Aquí termina la historia de Mei Ling», dijo solemnemente la mujer, y su voz reverberó en la quietud de la cámara. Vacilé y me tembló la mano al coger la daga. «¿Qué debo hacer?». La mirada de la mujer se suavizó con empatía. «Para hacer justicia a Mei Ling y a las almas atrapadas en el árbol de los lamentos, debes enfrentarte a la oscuridad que las ata», explicó, y sus palabras fueron un testimonio del valor necesario para desafiar a las sombras. Respiré hondo y empuñé la daga con fuerza, preparándome para la prueba que me esperaba. La cámara se llenó de una tensión palpable, como si el aire mismo crepitara de expectación. Y entonces, una revelación, una oleada de energía recorrió mis venas, imbuyéndome de una fuerza nacida de la desesperación y la determinación. El espíritu de Mei Ling flotaba ante mí, una presencia espectral que irradiaba una luz de otro mundo. «Juntos», susurró, con su voz como un frágil hilo entretejido en la tela del tiempo, «haremos justicia a quienes nos agraviaron». Con renovado propósito, alcé la daga por encima de mi cabeza, un faro de esperanza en medio de la oscuridad que amenazaba con engullirnos a todos. La daga ceremonial tembló en mis manos mientras la presencia etérea de Mei Ling llenaba el antiguo templo. El aire crepitaba de expectación, una tensión palpable que reflejaba el peso de injusticias seculares. A cada momento que pasaba,
sentía que la carga de la responsabilidad se hacía más pesada sobre mis hombros. El espíritu de Mei Ling brillaba ante mí, con sus ojos llenos de una mezcla de angustia y determinación. «Aquí se acaba todo», susurró, con una frágil voz que resonaba en la quietud de la cámara. Asentí solemnemente, con una determinación inquebrantable a pesar del miedo que me corroía por dentro. «Juntos», respondí, con voz firme a pesar de la incertidumbre que me acechaba. «Haremos justicia a los que os han hecho daño». Las paredes del templo parecían palpitar con un tenue resplandor de otro mundo mientras alzaba la daga por encima de mi cabeza. Un faro de esperanza en medio de la oscuridad que amenazaba con envolvernos a todos. El espíritu de Mei Ling flotaba ante mí, una presencia espectral que irradiaba una luz de otro mundo. Con un propósito renovado, centré mis pensamientos en las injusticias que habían asolado Guangzhou durante siglos. Los pecados del pasado entrelazados con la malévola influencia del árbol de las lamentaciones. La élite de la ciudad había guardado sus secretos con implacable determinación, reacia a reconocer la oscuridad que acechaba bajo sus pulidas fachadas, pero yo no vacilaría, porque la historia de Mei Ling merecía ser contada, una historia de traición y redención que trascendía las fronteras del tiempo y el espacio. La hoja de la daga brillaba a la luz titilante de las velas, con su filo afilado e inquebrantable, mientras me preparaba para enfrentarme a las sombras que acechaban las antiguas calles de Guangzhou. Y entonces, una revelación. Una oleada de energía recorrió mis venas, imbuyéndome de una fuerza nacida de la desesperación y la determinación. El espíritu de Mei Ling flotaba ante mí, una presencia espectral que irradiaba una luz de otro mundo. «Juntos», susurró, con su voz como un frágil hilo entretejido en la tela del tiempo. «Haremos justicia a quienes nos agraviaron». Con renovado propósito, alcé la daga por encima de mi cabeza, un faro de esperanza en medio de la oscuridad que amenazaba con engullirnos a todos. El antiguo templo resonaba con un silencio inquietante, mientras el espíritu de Mei Ling y yo nos preparábamos para enfrentarnos a las sombras que acechaban la historia de Guangzhou. El peso de injusticias centenarias nos apremiaba, impulsándonos hacia el corazón de las tinieblas que habían atrapado a tantas almas. A cada paso, el aire se volvía más denso, como si el tejido mismo de la realidad temblara bajo el peso de nuestro propósito. La forma espectral de Mei Ling brillaba con una luz etérea, con los ojos fijos en la oscuridad que se cernía sobre nosotros. «Debemos enfrentarnos al árbol de los lamentos», instó, con su voz como un suave eco en la quietud de la cámara. «Sus raíces son profundas y están entrelazadas con los pecados del pasado». Asentí solemnemente, apretando con fuerza la daga ceremonial que brillaba a la luz de las velas. La daga se había convertido en un símbolo de nuestra determinación, un faro de esperanza en medio de la oscuridad que amenazaba con engullirnos a todos. Juntas, Mei Ling y yo nos adentramos en los laberínticos pasillos del templo, guiadas por una intuición que parecía trascender la lógica y la razón. El aire se cargó con el aroma del jazmín y la desesperación, un inquietante recordatorio de las vidas perdidas en el turbulento pasado de Guangzhou. Por fin llegamos al corazón del templo, un bosquecillo sagrado donde el árbol de los lamentos vigilaba los secretos olvidados de la ciudad. Sus ramas retorcidas y nudosas proyectaban sombras espeluznantes sobre el suelo, como si lloraran a las almas atrapadas en su antiguo abrazo. El espíritu de Mei Ling brillaba a mi lado, y su presencia me reconfortaba en medio de la opresiva oscuridad. «Aquí es donde empezó», susurró con la voz teñida de tristeza, «y aquí es donde terminará». Con renovada determinación, alcé la daga por encima de mi cabeza y su hoja brilló a la luz de la luna, que se filtraba a través del dosel. El árbol de los lamentos parecía palpitar con una energía malévola, y sus raíces se adentraban en la tierra como zarcillos de oscuridad que amenazaban con atraparnos a ambos. Pero no vacilaría, porque la historia de Mei Ling merecía ser contada. Una historia de traición y redención que trascendía los límites del tiempo
y el espacio. Con un movimiento rápido y decidido, clavé la daga en el antiguo tronco del árbol, cuya corteza cedió con un débil grito de otro mundo. El suelo tembló bajo mis pies y una oleada de energía recorrió el templo, iluminando la arboleda con una luz radiante. El espíritu de Mei Ling resplandeció a mi lado, con un brillo etéreo, mientras el árbol de los lamentos empezaba a marchitarse y desvanecerse. La arboleda resonó con un silencio inquietante, mientras el árbol de los lamentos se estremecía bajo el peso de mis acciones. El espíritu de Mei Ling resplandeció a mi lado, con un brillo etéreo, mientras la energía malévola que la había atado empezaba a disiparse. «Lo hemos conseguido», susurró Mei Ling, con su voz como un frágil eco en la quietud de la cámara. «La maldición se ha roto». Asentí solemnemente con la cabeza, con el corazón oprimido por el peso de injusticias centenarias finalmente reparadas. El árbol de los lamentos gimió y crujió, sus ramas se marchitaron y se convirtieron en polvo, como si liberaran las almas atrapadas en su antiguo abrazo. El aire resplandeció con una nueva claridad, y la opresiva oscuridad que había rondado las antiguas calles de Guangzhou dio paso a una sensación de paz y resolución. El espíritu de Mei Ling brilló con una luz radiante y sus ojos se llenaron de gratitud y alivio. «Gracias», murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro. «Has hecho justicia a los que fueron agraviados». Con una sensación de conclusión, me alejé de los restos del árbol de los lamentos, cuya presencia, antaño amenazadora, se había reducido a un recuerdo grabado en los anales de la atormentada historia de Guangzhou. El pulso de la ciudad latía bajo mis pies, una sinfonía de vida y muerte que resonaba a través de los siglos. Al despuntar el alba sobre el horizonte, arrojando una pálida luz sobre la arboleda sagrada, salí del antiguo templo con una nueva sensación de determinación. La historia de Mei Ling había cerrado el círculo, una historia de traición y redención que trascendía las fronteras del tiempo y el espacio. El peso de lo sucedido se asentó sobre mis hombros mientras recorría las tranquilas calles de Guangzhou. El aire de la mañana era fresco y fresco, con la promesa de un nuevo comienzo. El espíritu de Mei Ling había encontrado la paz. Su alma inquieta por fin podía descansar tras siglos de tormento. El árbol milenario, antaño símbolo de oscuridad y desesperación, era ahora un testimonio de la resistencia del espíritu humano y del poder de la justicia. Me detuve en el borde del bosquecillo y eché un último vistazo a los restos del árbol de los lamentos. Sus ramas retorcidas se alzaban hacia el cielo, un crudo recordatorio del sufrimiento que había infligido a quienes se atrevían a pisar sus sombríos senderos. Pero ahora la arboleda estaba bañada por la luz del sol, un faro de esperanza en medio de la oscuridad que una vez amenazó con consumirnos a todos. El legado de Mei Ling perduraría en los corazones y las mentes de quienes recordaran su historia, una historia de valor, redención y el poder perdurable del espíritu humano. Con una última mirada hacia atrás, me alejé del bosquecillo y continué mi camino por la ciudad. El espíritu de Mei Ling caminaba a mi lado. Su presencia era un reconfortante recordatorio de que, incluso ante la adversidad, la justicia prevalecería. Han pasado años desde mi encuentro con el árbol de los lamentos, una historia que se ha desvanecido en susurros entre las bulliciosas calles de la Guangzhou actual. Los antiguos secretos de la ciudad aún perduran, enterrados en lo más profundo de sus laberínticos corredores y santuarios ocultos. El espíritu de Mei Ling ha encontrado la paz y su historia es una advertencia sobre las tinieblas que acechan bajo la superficie, incluso en las ciudades más vibrantes. El árbol de los lamentos sigue siendo un recuerdo lejano. Su leyenda se conserva en los anales del folclore, que siguen cautivando la imaginación de quienes se atreven a escucharlo. En cuanto a mí, he seguido adelante, con mis días de periodista llenos de nuevas historias y aventuras. Pero el recuerdo de Mei Ling y de la arboleda encantada donde finalmente se hizo justicia permanecerá siempre grabado en mi mente, como testimonio de la resistencia del espíritu humano
y del poder de la redención. A veces, en las noches tranquilas en las que el viento susurra por los callejones de la ciudad, vislumbro fugazmente la forma etérea de Mei Ling, un recordatorio de que algunas historias nunca terminan de verdad, sino que perduran como ecos del pasado. Guangzhou sigue prosperando, sus calles bullen de vida y su perfil se eleva hacia el cielo. Sin embargo, bajo su fachada moderna resuenan los ecos del pasado, un recordatorio de las pruebas y tribulaciones que han dado forma a su historia. El legado de Mei Ling sigue vivo, un faro de esperanza en medio de la oscuridad, que nos recuerda a todos que incluso ante la adversidad, la justicia prevalecerá. Su espíritu vela por la ciudad, un ángel de la guarda para quienes caminan por sus calles y un recordatorio del poder de la compasión y el perdón. Y así, sigo caminando por las calles de Guangzhou con reverencia por sus antiguos misterios y un profundo respeto por los espíritus que aún vagan por sus sombras. La historia de Mei Ling se ha convertido en parte de mí, un testimonio del poder perdurable del amor y de la capacidad de redención del espíritu humano. Mientras el sol se oculta en el horizonte, arrojando un cálido resplandor sobre el horizonte de la ciudad, elevo una oración silenciosa por Mei Ling y por todos aquellos que han encontrado consuelo bajo el árbol de los lamentos. Que sus espíritus encuentren la paz y que sus historias sigan inspirando a las generaciones venideras.